El placer de escuchar la voz de Cristian Cari reversionando un clásico de la música argentina. La vida es una moneda, nos trajo hasta acá, es la música que sonó durante la pausa, la última de la mañana de la diaria, que a continuación hablará de cine, porque mañana, 20 de noviembre, se va a estrenar en Cinemateca Uruguaya la película Una y Mil Veces de Ernesto Fontán, que recupera la memoria de 52 personas uruguayas que combatieron en el Frente Sur durante la guerra de 1979, en la que el sandinismo derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Entonces, de la película y de la experiencia militante, porque nuestros invitados nos permiten abordar los dos costados de la cuestión. Hablaremos a continuación en estos 15 minutos finales de la mañana de la diaria con, por un lado, Ernesto Fontán, argentino él, que es director de esta película titulada Una y Mil Veces. Ernesto, bienvenido, gracias por estar. Gracias a vos, Martín, ¿cómo va? Todo bien por acá y con ganas también de conocer la historia y su vínculo con la película de Osvaldo Pocho, ¿me dijiste? Pocho. Pocho Ronchi, militante, protagonista, por ende, de Una y Mil Veces, esta película que, entre otras, recupera su historia militante en Nicaragua. Pocho, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Lo más cerca del micrófono Muchas que gracias, se pueda. Martín. Me decías recién que vos estás radicado en Uruguay. Sí. Te viniste desde Costa Azul, desde el este, desde Canelones. Ahora sí, radicado en Uruguay desde el año 85 que regresé, ¿no? Claro, eso ya es una pista de cosas, ¿no? El año de la vuelta de la democracia. Bueno, Ernesto, para empezar, Sí. en términos de estructura, de ahí entraremos a la cuestión más humana de la película, que finalmente refleja una cantidad de historias de vida y de compromiso. ¿Cómo podés definir o cómo definirías Una y Mil Veces, la película que se podrá ver desde mañana? Para mí, creo que es una película de amor, ¿no? Que cuenta un gesto de amor de un montón de combatientes exiliados uruguayos, en la gran mayoría en Cuba, por la dictadura que está sufriendo el Uruguay. Y hicieron un gesto de internacionalismo y solidaridad para un pueblo hermano, que en ese caso fue Nicaragua, que estaba pasando una dictadura ya de 4 décadas aproximadamente de la dinastía Somoza. Y fue un gesto totalmente solidario, de ofrecer lo único que tenían en ese momento, que era su vida, para ayudar a un pueblo hermano, para que pasen una vida un poco mejor de lo que están sufriendo. Y creo que es eso, es una película hecha de nuestro lado, por lo menos el grupo de argentinos que llevó a la parte técnica de la película. También pusimos mucho de nosotros para que esa peli vea la luz, y era una historia que necesitaba ser contada porque nadie, por lo menos acá en Uruguay, había hablado de este tema, y nos pareció importante llevarla al cine y que se conozca. ¿Cómo te familiarizaste con la historia? ¿Cómo un argentino, un director argentino, se entera de esta historia y dice, pues bueno, ahí hay algo para hacer desde el cine? Sí, acá es un proyecto que ya los compañeros uruguayos venían con ganas de hacer algo, tenían pensado hacer un proyecto o libro o algún audiovisual, algo que cuente la historia. Y a mí me llega la noticia de casualidad, estando de gira con otra película mía por Europa, y en Cataluña vive un uruguayo exiliado, José Enrique Pomerec, que vio esa película, mi primera película documental también, que cuenta una historia de revolución, pero de Cuba. Y me abordó y me dijo que tenían una idea de hacer una película sobre esa historia de los uruguayos en Nicaragua, y me pareció fascinante. Así nos juntamos un par de veces ahí en Cataluña con él, con otro compañero más, Federico Trías, y ahí le dimos un poco de forma a encarar el proyecto. Eso fue en el año 2022. Y bueno, yo ya de vuelta en Buenos Aires empecé a armar equipo técnico, empezamos a producir un guión, empezar a buscar recursos económicos, técnicos, y encarar a la película. Pero la película me llega, los compañeros ya venían investigando previamente, haciendo algunas grabaciones de forma medio amateur, y recolectando mucho documento fotográfico, audiovisual y cosas que nos sirvieron muchísimo a nosotros cuando nos sumamos al proyecto para darle forma de película, largometraje documental. Pocho, ¿cómo es tu historia, tu trayectoria militante, que explica que en un momento determinado, ya nos dirás en qué año fue, hayas llegado a Nicaragua, nada menos que como combatiente? Sí, la historia es larga en el sentido de que hemos sumado una cantidad de años, ¿no? Pero yo salí de acá en el año 72, era integrante del MLN Tupamaro, y bueno, fuimos perseguidos, muy perseguidos, y no hubo otra alternativa que salir del país. Y bueno, en principio fui a Chile, allá nos sumamos, nos encontramos una cantidad de compañeros. Todavía gobernaba Salvador Allende. Gobernaba Salvador Allende, sí. Y fuimos muy bien
atendido por los chilenos, por los compañeros chilenos, por los militantes chilenos. Y bueno, y permanecí en Chile hasta después del golpe, hasta diciembre del 73. O sea que viviste Sí. 3 meses más o menos bajo la dictadura Bajo de la Augusto dictadura Pinochet. de Augusto No me Pinochet. quiero desviar del tema, pero Sí. me interesa saber cómo Sí. hiciste para Sí, no tenemos sobrevivir. no tenemos películas sobre eso, Claro. pero sobrevivimos. No, salimos de Chile gracias a la acción de Belén Herrera, del embajador de Suecia en Chile, Hammarskjöld. Gente que realmente peleó por nosotros, ¿no? En aquel momento. Y bueno, y buscaron, sí, contactos con Naciones Unidas y todo eso. Bueno, y nosotros pudimos salir a Chile, de Chile a Suecia. Otros compañeros salieron hacia otros destinos, digamos, hacia otros lugares. Y después nos fuimos convergiendo en Cuba, muchos de los compañeros, no todos, pero sí, muchos fuimos convergiendo en Cuba. Y vivimos en Cuba, sí, yo llegué en el 74 y me volví en el 85 al Uruguay, o sea que yo viví 11 años, otros compañeros vivieron 12, 13 años en Cuba, sí. Así que Uruguay, Chile, Suecia, Cuba y ahí Nicaragua. Y sí, Cuba, Nicaragua y vuelta a Cuba. Ajá. Y vuelta a Cuba. Bueno, sí. pero ahora sí hablemos de Nicaragua. Bien. ¿Cuándo llegás y cómo fue eso de incorporarte al Frente Sur, justamente, Sí, del al Frente- sandinismo en ese combate? Sí, nosotros, o sea, habría que decir en primer lugar que gobernaba Somoza en Nicaragua, era una dictadura sangrienta, que no le quería absolutamente nadie, ni dentro ni fuera de Nicaragua. Somoza era dueño de todo en Nicaragua, de toda la actividad económica, manejaba todos los hilos y no dejaba espacio ni siquiera para otros capitalistas que quisieran desarrollar la economía de Nicaragua. Y bueno, y de ahí fue que se fueron cerrando las posibilidades de Somoza y fue creciendo el pueblo nicaragüense que sí, que necesitaba de libertad y necesitaba expresarse y necesitaba desarrollo, en fin. Y además muy sí, hostigado el pueblo nicaragüense por la acción de la dictadura que bombardeaba los barrios de la ciudad de Nicaragua, los barrios de Managua, de Estelí. Y bueno, y eso significaba así, generaba más repudio y más acción desde el punto de vista y más organización también del pueblo nicaragüense, ¿no? Y bueno, no sé, quiero hacer muy extenso el relato porque aquí lo que importa es la película, en definitiva. Bueno, pero ya volveremos a la película. La historia de vida tu historia de vida es una historia muy pero potente. ¿Cómo funcionaba ese Frente Sur al que te incorporaste? Claro. ¿Dónde estaba situado? ¿Cuál era la estrategia finalmente victoriosa? Sí, el Frente Sur tenía, bueno, hay todo un proceso del Frente Sandinista de Liberación Nacional que lo lleva a unificar las corrientes, ¿no? Y un proceso porque, bueno, en la política, las discusiones y las cosas se desarrollaron durante muchos años también en Nicaragua y bueno, y hubo acciones importantes, como fue la toma del Palacio, acciones también por el norte, con Tomás Borges, en fin, llegamos al año 79 con una situación insurreccional en Nicaragua. Insurreccional quiere decir que el pueblo tiene posibilidades de llegar al gobierno a través de la acción armada en ese caso. ¿Y qué recordás del momento en el que cae Somoza? El momento que Somoza sí. Nosotros estábamos en el monte en ese momento porque Somoza se va, renuncia 2 días antes de la derrota total, ¿no? Y deja a un diputado que era de su partido, lo deja al mando del gobierno de Nicaragua. Y bueno, nos enteramos por Radio Sandino. La radio otra vez, Radio Sandino. La radio de la insurrección. La radio de la insurrección, que da
la noticia. Sí, me acuerdo, estábamos en el medio del monte, en la madrugada, cuando dan la noticia de que Somoza se había ido para Miami en un vuelo especial, un avión que le habían mandado desde Estados Unidos. Sí, nosotros sentimos ahí que se acercaba el fin de la guerra, ¿no? Y que se acercaba la hora del triunfo. Cuestión fundamental, ¿no? ¿Y cuánto tiempo más estuviste en ese nuevo Nicaragua que nacía a partir de ese momento hasta tu vuelta a Cuba? Estuvimos, se va Somoza, queda Urcullo, se llamaba el diputado Urcullo, que quedó en lugar de Somoza. Duró 3 días. En esos 3 días nosotros avanzamos decisivamente sobre la Guardia Nacional de Nicaragua y avanzamos y llegamos el 19 de julio a Managua. A Managua es el día del triunfo de la revolución en Nicaragua, pautando la caída de Somoza. ¿Y ahí qué empieza a pasar en esa nueva etapa del país? Y en esa nueva etapa empiezan a cambiar cosas, ¿no? En principio se hace una campaña de alfabetización importante, ¿no? Porque Nicaragua era un país muy, muy atrasado, ¿no? Muy atrasado desde el punto de vista de la población que vivía en el campo, desde el punto de vista de la organización de los trabajadores. Todo era, sí, atraso. Y eso se veía en toda la región, ¿no? Y de tal forma que los gobiernos de Venezuela, que gobernaba en ese momento Carlos Andrés Pérez, de Panamá, que gobernaba el general Torrijos, desde Colombia, que no me acuerdo, van también un grupo a apoyar a la revolución sandinista, y van militantes desde México, de Honduras, de Guatemala, de toda la región. Pero el nuevo gobierno, la nueva propuesta de gobierno tiene para Nicaragua el apoyo de toda la región. Menos los Estados Unidos. Claro, ¿no? claro. ¿no? Hay que mirarlo fuera de la región. Ahí empieza otra etapa también por el rol que juega Estados Unidos, ya con el sandinismo gobernando. Claro. Y con la contra, como se decía, actuando también. Sí, nosotros nos vamos, porque nuestra tarea era hasta la victoria revolucionaria. Después vinieron otras fuerzas a cubrir todas esas necesidades de educación, de desarrollo económico, en fin. Bien. Y de forma tal que nosotros tuvimos, un mes más o menos después del triunfo de la revolución, y retornamos a Cuba. Todo esto que cuenta Pocho es la vivencia personal de alguien que estuvo en el lugar, que fue combatiente, que participó de ese proceso que terminó con la caída de Somoza, y es solo una de las personas que formó parte de ese grupo de uruguayos y uruguayas que estuvo en Nicaragua, con la que hablaste, ¿no? Sí. ¿Con quiénes hablaste para hacer la película? ¿Cómo es desde tu lugar de director de una película con estas características esa tarea, se me ocurre, que de orfebre, de tener que hacer un relato que más o menos ponga en común una serie de sensaciones, una visión del hecho, en este caso de esta experiencia militante, pero involucrando muchas voces? Sí. ¿En qué te fuiste fijando? ¿En qué cosas te centraste? Sí, tal como contaba el Pocho, así como está la historia del Pocho, hay 52 historias más que se pueden hacer 52 películas de cada una de ellas, porque cada uno vivió diferentes situaciones y todas son muy ricas, de muchas aristas. Es una tarea medio titánica de unir tantas voces y también contarle al espectador una historia que es tan lejana, de hace 46 años sucedió. Entonces también necesitamos voces autorizadas, como por ejemplo Gerardo Caetano, que nos hila un poco la historia, nos cuenta un poco de qué pasaba en aquel momento con el Plan Cóndor. Entonces, para ubicar en tiempo y espacio, usamos también muchos textos sobreimpresos para aclarar a la gente que no es de Uruguay qué son los Tupamaros, qué pasó en tal año, que las dictaduras de diferentes países de Latinoamérica. Y después también como decías vos, el momento del triunfo, cómo se vivió también desde el Uruguay a la gente que estaba presa, como Marcelo Estefanel, Jorge Selve, gente que estaban en el penal de libertad, y cómo eso se vivió como un balón de oxígeno, de esperanza, de que podían cambiar las cosas también en el Uruguay.
Y nos importó también mucho el relato de los hijos de los combatientes que quedaron en sus países, alejados de sus padres o de sus madres, en el caso de Natalia, otra combatiente que también estuvo allá en Nicaragua, y cómo lo sufrieron. En el caso, por ejemplo, del Meme Altezor, que fue el único uruguayo que murió en combate y que muere lamentablemente 3 días antes del triunfo de la revolución. Entonces nos importó también en la parte humana de cómo las familias sufrieron esa ida de sus padres o madres a una revolución, a una guerra donde no sabían si podían volver con vida o no. Así que nada, es una tarea que a mí me apasiona mucho, lo que es el montaje, contar historias, unir muchas voces y darle un sentido y una estructura para que sea entendible y que el público por lo menos se lleve algo, ¿no? Eso es importante, se lleve una historia que sucedió y recuperar la memoria histórica es importante para nosotros también. Y sin ser uruguayo, lo contás con una serie de guiños culturales, ¿no? Se ve a muchos militantes compartir asados, aparece la murga en distintos momentos, ¿no? ¿Te tuviste que familiarizar con eso o ya tenías conocimiento? ¿Cómo lo incorporaste? Amo mucho al Uruguay. Mi viejo es nieto de uruguayos y yo mamé de chiquito mucho Jaime Ross, las murgas, la cultura, la música uruguaya me entra por toda la isla, y la poesía, tengo tatuado Benedetti, tengo muy fanático de la cultura uruguaya de siempre, de todo, de Eduardo Galeano, consumo mucho Uruguay. Entonces me fue natural, me fue como fácil contar algunas pinceladas para la gente que no es uruguaya, por lo menos que se sienta acá un poco. Estamos llegando al final de esta doble entrevista con Ernesto Fontán, a mi izquierda, director de Una y Mil Veces, y con Osvaldo Pocho Ronchi, que es protagonista porque aporta su testimonio como participante, justamente, integrante de ese grupo de personas uruguayas que a fines de los años 70 estuvieron combatiendo en el Frente Sur durante la última etapa, digamos, de la dictadura de Somoza en Nicaragua y colaboraron, por ende, a su caída. La película, insisto, Una y Mil Veces, es el nombre. Desde mañana, 20 de noviembre, se podrá ver en Cinemateca y capaz que hay que agregar algo más. Sí, a Nelly Goitiño en la sala B de Sodre. Va a estar desde el día 20, por lo menos 2 semanas en cartelera, tanto en la Cinemateca como en el Sodre. Bien, bien. Ahí entonces queda bien claro dónde y cómo podrán verla. Pocho, ha sido un gusto escuchar tu historia. Y bueno, y quienes vean la película la podrán escuchar más in extenso. ¿Querés agregar algo, me parece? Sí, quería agregar un saludo para los compañeros que están en Barcelona, que hicieron el nexo con Ernesto y su grupo de cine y que permitieron la película, que fue una entrega realmente espectacular para todos nosotros. Tuvimos un preestreno de la película donde pudimos juntarnos todos, no todos, muchos. Porque bueno, hay compañeros que han fallecido en todo este periodo. Está el caso de Meme Altezor, que murió allá. Pero bueno, los familiares, los hijos, los nietos, nos juntamos en el preestreno y fue realmente un día inolvidable. Hermoso. Mañana va a ser también hermoso también. Nos quedamos con eso. Gracias, Ernesto, también No, a vos. gracias a vos.